¿Cómo estamos esta noche? Vamos a seguir meditando en la palabra. Vamos a continuar adorando a Dios mientras la escuchamos. Y yo quisiera que fueras ahí a la escritura, en Mateo capítulo 17. Y miren, estamos en un momento importante en fechas. Ustedes saben, estamos próximos a realizar la Semana Santa. Como iglesia hemos determinado poder hacer unas actividades que van a comenzar desde el jueves hasta el domingo. Cada domingo nos reunimos, no hay nada diferente en ello. Y ciertamente estos días no son más santos que los otros días, y lo que vamos a hacer estos días no debieran ser tan diferente a los otros días que nos reunimos, incluso a los miércoles, incluso a cualquier otro día del domingo. Pero creo que sí debería ser un tiempo especial en el que podamos reflexionar particularmente en esa pasión de Jesucristo, ¿no? Y de repente creo que nos hemos acomodado en un momento de nuestras vidas y de repente a veces ahí nos quedamos y no sabemos si esto sería bueno, si esto sería algo que pueda servir para nuestras vidas, y de repente dudamos, ¿no? Y creo que eso habla mucho de nuestras decisiones, de la forma en que tomamos nuestra vida, las decisiones que tomamos día a día, y creo que es necesario hablar de algo muy importante, que tiene que ver con nuestra fe. Y vamos a leer Mateo capítulo 17, desde el versículo 14, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y les dijo: tráiganmelo acá. Miren, esta parte de la historia de repente trae aspectos que deben de ser duros para los discípulos, para cuando ellos escucharon esto, ¿no? ¿Sí? Miren, para que entendamos qué está pasando aquí, si nosotros comenzamos en el capítulo 17, nos vamos a encontrar que Jesús toma aparte a algunos discípulos, solamente a 3 de los 12 discípulos. Y es cuando vemos la parte de la transfiguración. 3 de los 12 discípulos habían presenciado un acontecimiento extraordinario, hermanos. Que si nosotros hubiéramos estado allí, quizás esto hubiera abonado a nuestra fe, a nuestra vida de fe, a nuestra experiencia como cristianos, a nuestra experiencia como creyentes. Pero en esa situación solamente estuvieron 3 de los discípulos, ¿sí? El resto estaba pasando por una situación diferente a la de estos 3, ¿sí? Yo no me voy a enfocar en lo que está pasando ahí en la transfiguración, pero es un momento muy especial, hermanos, ¿sí? Eso es lo que está pasando allí. Mientras 3 de los discípulos están viviendo una gran experiencia con nuestro Señor Jesucristo, el resto está viviendo otro tipo de experiencia allá abajo. Y dice allí que después de esto, cuando Jesús regresa y se encuentra con aquellas personas que lo estaban buscando, dice que cuando se encontraron con este gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su problema? Y es que tenía aquí una situación. Su hijo estaba en una condición, ¿sí? Yo no imagino cómo esta palabra tiene relación, porque ahora nosotros entendemos que un loco es alguien que está desequilibrado mentalmente, no actúa como una persona normal. Así que me sería muy complicado entender un poco cómo era el contexto de esta persona, o sea, qué estaba pasando con esta persona. Pero definitivamente era una situación muy difícil, hermano. Probablemente estuviéramos hablando entre un lunático y un endemoniado, porque es muy difícil comparar o diferenciar una persona de otra,
El comportamiento de un endemoniado podía ser igual o similar al comportamiento de un lunático. Entonces no sabemos muy bien si el comportamiento de este hijo era de verdaderamente un loco como lo veríamos ahora, o de un endemoniado como en aquel tiempo. No lo sabemos, pero lo cierto es que era una situación muy difícil, tan complicada que los discípulos no pudieron solventar, no pudieron resolver. Y miren, hermanos, nosotros tenemos que pensar que cada vez que venimos al Señor, ¿lo hacemos con qué? Con fe, hermanos. Dice la Escritura que en Hebreos que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Es imposible que nosotros vengamos a la oración, a los miércoles de oración, si nosotros venimos sin fe, ¿sí? Y uno diría, no, pero sus discípulos no, sus discípulos sí tenían fe. Pero vamos a ver aquí una situación que evidenció la incredulidad de sus propios discípulos, porque dice la Escritura que dice, este padre dice, lo he traído a tus discípulos, a cuales evidentemente los que se quedaron abajo, ¿sí? Dice, le he traído a tus discípulos, pero no le ha podido sanar, ¿sí? Miren, si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que ahí Jesús los envía a cada uno y les da la autoridad, les da potestad para que hagan y echen fuera demonios, que sanen enfermos, ¿sí? En capítulo 10, Mateo capítulo 10 nos está diciendo, Jesús les da esa autoridad, y esa autoridad no queda limitada a ese día que fueron allá, sino que Él les está diciendo, cada vez que ustedes vayan y hagan, esto era una extensión de lo que el Señor les había mandado hacer. Mientras Jesús está haciendo algo más allá arriba, acá abajo sus discípulos están siguiendo ese mandato de ir y sacar fuera demonios, sanar a la gente. Pero no estaba pasando nada. Dice, yo lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Fue una respuesta tremenda, ¿no? Dice, oh generación, ¿qué? Incrédula. Y uno podría decir, no, ahí le está hablando a la gente que no son sus discípulos. No, hermano, está hablando a sus discípulos, Dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Mire, cuando ellos van allá, incluso vamos a ver en Lucas que manifiesta que estos hombres tuvieron éxito en su misión, ¿sí? Ustedes se acuerdan, la vez pasada hablamos acerca de esto, cómo es que ellos regresaron como niños emocionados de que a unos demonios se les habían sujetado. Y no sé por qué en este momento aquellos discípulos de éxito que veíamos allá atrás no estaban teniendo éxito ahora. No parecían ser los mismos estos de Mateo 17 que los de Mateo 10, ¿sí? Pero Jesús dice, ¿hasta cuándo? Miren, y aquí vamos a ver un retrato de lo que es la naturaleza del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Porque vamos a ver, a veces pensamos y vemos a Jesús en esos videos, en esas películas donde su rostro se ilumina, donde es un hombre bonachón y nunca dice nada que afecte, ¿no? Pero en ese momento Jesús estaba molesto con sus discípulos. ¿Se pueden? Jesús estaba molesto con sus discípulos. ¿Por qué? Sí, aquí vamos a ver que los discípulos se llegaron a exasperar a Jesús. No por sus tonterías, no por sus palabras, no por sus pleitos entre ellos, sino ¿por qué, hermanos? Según esto, ¿por qué exasperaron a Jesús? ¿Qué fue la causa, hermanos? Su incredulidad, ¿sí? Su incredulidad. Particularmente de esta nueva expresión de incredulidad, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incredulidad no solo se manifiesta en la ausencia de confianza. Debemos entender esto, la incredulidad no son los que están allá afuera, hermano, nada más. No son aquellos que no confían en Jesús. Aún en los hijos de Dios puede haber incredulidad. Pero hablamos de una forma en la que se manifiesta esa incredulidad. No solamente en la falta de confianza de Dios, sino también en una falta de crecimiento de esa fe. Nosotros no podemos ver la fe como un concepto estático. No podemos ver la fe como un asunto de ya me la dieron y es como una llave, esa llave abre todas las puertas. No. La fe es algo que debe crecer. La fe es algo que no se puede estancar. Por eso lo que Jesús estaba viendo aquí es una manifestación de un estancamiento espiritual.
¿Cómo era posible que aquellos discípulos que habían traído un testimonio de éxito, de haber sometido a los demonios bajo su propia palabra, por la autoridad de Cristo, ahora no podían con un hombre lunático? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y Jesús se los dice. Llegan a exasperarlo del grado de decir, es que me exaspera su incredulidad. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuánto los voy a soportar? Piensa en esto, hermanos. Jesús sabía que estos mismos discípulos que están en esta situación eran los mismos que iban a hacer esas grandes obras, esa grande obra de esparcimiento del Evangelio. De mano de ellos, del camino de ellos, iba a esparcirse el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en este caso, en esta parte de la historia de la relación de Jesús con sus discípulos, los discípulos lo exasperaron por un asunto, hermanos, que es importante, que debemos resaltar: la incredulidad incluso de los creyentes, Y eso debe llamar nuestra atención. Un estancamiento espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese momento, particularmente en esta parte de la historia, Jesús le desagradó la conducta pasiva de sus discípulos. ¿Sí? Yo no sé qué estaba pasando en ese momento. No sé si usaron las frases que eran más: en el nombre de Cristo te ordeno que salgas de este hombre. No funcionó. Bueno, ¿qué otra frase usa Jesús? Te lo ordeno, sal de este hombre. Bueno, no funcionó. Ahora, ¿qué otra palabra decía Jesús? No es un asunto mecánico. ¿Sí? No sé si me están siguiendo, hermanos. Miren, es que nuestra falta de fe es ofensiva a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque duda de su carácter, duda de lo que Él ha prometido. Y eso no debe de ser para el que es creyente, hermano. Yo puedo entender que hay un punto donde nosotros podemos dudar, porque a lo mejor vamos cruzando la puerta de esta iglesia, apenas estamos conociendo el Evangelio, apenas estamos conociendo ciertas cosas que yo no conocía de Dios. Pero cuando nosotros llevamos años en esto, estamos tiempo caminando con Jesús y todavía seguimos dudando en lo mismo, hermanos, esto es algo que le desagrada a Dios. Y tenemos que verlo así. A Dios le desagrada nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra pasividad, nuestro estancamiento espiritual. Porque la fe, hermanos, no solamente es una fe que me va a llevar a la salvación, es una fe que tiene que crecer. Acuérdense como los discípulos decían, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Porque la fe tiene que crecer, hermanos. La fe no es un estado lineal, es un estado que aumenta constantemente con mi relación con Dios, en mi relación con Jesucristo. ¿Sí? Entonces debemos entender esto, hermanos. A Jesús le desagradó tanto la incredulidad de sus propios discípulos. Eso es lo que le exasperó, hermanos. La falta de fe, el no creer en su autoridad, el no creer en su palabra, el no creer en que esa fe tan pequeña que ellos tenían podían ser grandes cosas, hermanos. Así que, hermanos, nunca deberíamos estar en paz con nuestra falta de fe, hermanos. Si algo debemos aprender de esto es que nunca deberíamos estar en paz con esa falta de fe. Nunca deberíamos estar excusándonos por esa falta de fe, hermanos. Nunca deberíamos estar contentos y tranquilos con esa falta de fe, hermanos. No deberíamos, porque a Jesús no le agrada. A Jesús no le agradó, no le fue bueno mirar la incredulidad de sus propios discípulos, hermanos. Si nosotros nos decimos ser discípulos de Jesús y estamos estancados espiritualmente, debemos entender, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Jesús. ¿Sí? Miren lo que dice más adelante. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, bueno, en este momento ya le había sanado, pero ya van aparte con sus discípulos. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por qué? Por su poca fe. ¿Se dan cuenta? Está hablando con sus discípulos, ¿no? Así que ¿quién les dijo, hasta cuánto los voy a soportar? ¿Hasta cuánto de estar con ustedes? ¿A quién se refería? A sus discípulos. ¿Sí? Entonces le dice, bueno, ¿por qué no pudimos? Bueno, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. ¿Se dan cuenta?
Ahora debemos hacer una aclaración aquí muy importante, una nota de balance, hermanos. Yo creo que Jesús no estaba reprobando la cantidad de fe, aunque dice poca, ¿sí? Pues la ilustración que él usa es con la de un grano de mostaza, la cual, si nosotros nos regresamos a Mateo 13, él ya había usado esta parábola para hablar acerca del grano de mostaza, ¿sí? Si vamos ahí, dice, otra parábola refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas. ¿Qué está diciendo? La fe es como un grano de mostaza, una fe que puede ser pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que Jesús estuviera molesto por la poca fe de ellos? Si Jesús mismo está diciendo que si tuvieran una fe tan pequeña como el grano de mostaza, ellos podrían hacer tan grandes cosas. Entonces yo creo que allí lo que Jesús está diciendo o lo que Él está refiriéndose no es a la cantidad, sino a la cualidad de esa fe. No es la cantidad, sino la calidad de nuestra fe. ¿Sí me explico? Cuando Él está diciendo que si tuvieran la fe tan pequeña, Él está diciendo, es que no importa la cantidad, lo que importa es que tengan fe, una fe genuina. Y si ustedes tienen una fe genuina, por muy pequeña que sea esa fe, ustedes pueden lograr grandes cosas. Dice, nada les sería imposible. Así que no habla de una cantidad como tal, sino de una calidad, hermanos. Nuestra fe debe de aumentar en calidad, no en cantidad. Y esa fe, hermanos, no es otra cosa que confianza. Pregunta, ¿cómo empiezas a confiar tú en una persona? Porque te lo encontraste una vez en la calle y te hizo un bien a ti. Y de ahí no lo vuelves a ver dentro de un año y entonces ya confiaste en él. No, hermanos, la confianza se genera en el trato y la comunión con esa persona. Tú no vas a aumentar o no vas a aumentar la calidad de esa fe si no tienes comunión con el único que puede aumentar esa fe. Así que aquí Jesús no está hablando de cantidad, sino la calidad de esa fe. Porque aún sea pequeña, pero si es genuina, si es verdadera, tú podrás hacer lo imposible, ¿sí? Jesús dice que si nosotros tuviéramos, aunque sea una chispa de fe, sería suficiente para hacer lo imposible. Un puritano decía, Dios no mide nuestra fe por su tamaño, sino por su sinceridad. Un poco de fe puede mover montañas si es una fe verdadera, ¿sí? Así que no se trata de cantidad, sino de calidad. La fe debe ser perseverante, hermanos. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe en Lucas 17:5. Y para que veamos esto, hermanos, fíjense, los discípulos en ese momento, aunque venían con la autoridad de Jesús para echar fuera demonios, no pudieron hacerlo, ¿sí? Por eso Jesús se molestó de su incredulidad. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a Marcos capítulo 9, es la misma historia. Y ahora ahí nos vamos a enfocar porque ahí sí está hablando un poco más de lo que sucedió con el padre de este hijo, del lunático. Y fíjense qué es lo que pasa con él. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Se dan cuenta? El lunático en realidad estaba endemoniado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que lo sucede? Le dijo, desde niño. ¿Se imaginan la desesperación de un padre? ¿Desde cuándo estaba luchando con el problema de su hijo? Desde que era un niño. Así que no fue hace una semana, no fue hace un mes. Estamos hablando de muchos años, hermano. De un padre luchando con la situación de su hijo por muchos años. Y entonces dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede? Desde que es niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, noten esto, hermanos, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, fíjense esto, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. No le dijo, si tú tienes más fe que estos, todo te va a ser posible. No le dijo, mira, ¿qué tanta fe traes ahorita? ¿Con cuánta fe me dispones para que pueda yo hacerte el milagro? No, dice, si crees, si tú crees,
el que cree, y repite conmigo, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿saben qué dijo él? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Se dan cuenta? Este hombre no estaba diciendo, Señor, debo ser sincero, yo creo, pero también sé que mi fe tiene que crecer, ¿sí? Porque yo llevo luchando con esto por muchos años y quizás la razón por la cual yo no he visto un avance en lo que te estoy pidiendo o lo que he pedido a Dios es por mi por ese crecimiento, por la calidad de mi fe. Pero hoy estoy delante de ti confiando en ti. Y el Señor le dice, si tú crees, al que cree todo le es posible. Dios no desperdicia la fe débil, hermanos, si es genuina. Jesús nos muestra que con una chispa de fe verdadera y genuina, el Señor dice, así será. Este muchacho quedó sano. Este joven quedó libre de su azote, ¿sí? ¿Por la fe de quién? De sus discípulos. Por la fe de su padre. Por la fe de su padre. Una fe que era pequeña. Él dice, creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Él estaba reconociendo lo que sus discípulos no querían reconocer. Y a veces eso es terrible entre nosotros, hermano. Nos decimos discípulos de Jesús, pero en realidad, en lugar de partir, Señor, aumenta nuestra fe, creo, pero ayuda a mi incredulidad, hermanos. Vivimos como si de verdad nosotros le creyéramos a Dios. La fe genuina como la del Padre, aunque era pequeña, como la de una semilla de mostaza, le fue suficiente para hacer lo imposible. Este padre bien podría haber dejado el intento. O sea, cuando estuvo con sus discípulos, no pudieron, dice, no, ya lo intenté todo. ¿Cuántos han escuchado? Dice, no, es que yo he intentado el cristianismo, ya me lo sé, ya lo he intentado muchas veces y la verdad eso no me sirve, no me funciona, ¿no? Este padre cuando llevó a su hijo a los discípulos de Jesús y no le sanaron, bien pudo haber cedido y dice, ¿saben qué? Ni este cristianismo o este nuevo camino o esta nueva religión tampoco me sanó a mi hijo. Y pudo haberse ido. Recuerden, mientras Jesús está transfigurándose en el monte, este padre estaba lidiando con la incredulidad de sus discípulos. Pero su propia fe, aunque era pequeña, como la de un grano de mostaza, dijo, pues yo me voy a esperar hasta que Jesús venga. ¿Sí? Y esperó, porque bien se pudo haber ido, hermanos. Y pudo haber dicho, ya agoté todo, ya hice todo lo posible. Pero este hombre fue insistente. Y de eso se trata la fe, ¿no? De ser insistentes. Una fe que va creciendo. Una fe que va construyendo, hermanos. De tal manera que llegan a confiar más en Dios que a desconfiar de Él. Tal como lo hizo Abraham, hermanos. ¿Sí? Dios le dijo, dame a tu hijo. Y me lo vas a dar en sacrificio. Y el Señor nunca le prometió ni nada más le dijo, dámelo. ¿Sí? Pero mientras iba para allá, mientras iba caminando al holocausto, mientras iba y llevaba a su hijo y a la leña con él, en su mente, en lugar de dejar de confiar en Dios, empezó a confiar en Él. Su fe empezó a crecer. De tal manera que él pensó y él sintió en su corazón y dijo, si el Señor me prometió que de él iba a ser una gran descendencia, entonces o Dios me va a resucitar a mi hijo o me va a dar otro. ¿Se dan cuenta? En medio de las situaciones, en medio de la dificultad, hermanos, nuestra fe no debe de menguar. Debería de crecer. Y vuelvo a repetir, la fe es confianza en Jesús, confianza en Dios. Esperar en Él, esperar a que Él regrese, esperar a que Él me resuelva. ¿Sí? Y antes de decir, es que esto no funciona, podamos decir, no, yo creo que si ahora no lo hace, lo hará más adelante. Entonces, se trata de una fe, hermanos. No de cantidad, sino de calidad. No importa qué tan pequeña sea tu fe, pero mientras sea genuina, sea verdadera, dice la Escritura que al que cree todo le es posible, hermano. ¿Tú lo crees, hermano? De verdad, hermano, porque hay muchas cosas que estamos haciendo ahora en la iglesia, hermano. Estamos saliendo allá a evangelizar. ¿Y tú crees que de allí pueden salir personas que sean transformadas, que sean nuevas, que el Señor les haga nacer de nuevo? Entonces, si tú crees, dice que al que cree todo le es posible.
Nosotros queremos que cada uno de ustedes, hermanos, en la iglesia crezca, que no solamente se quede estancado en su vida espiritual, hermanos, sino que crezca y crezca y crezca, porque si ustedes crecen, crecen sus familias, crecen sus hijos. No deberían de menguar, deberíamos de crecer, hermanos. Y creo que una de las formas de empezar al presentarnos delante de Dios es diciendo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque estoy estancado, no he crecido, no confío. En lugar de confiar más en ti, no lo hago. ¿Cómo lo sé? Porque cuando vienen las dificultades, cuando vienen las cosas difíciles, actúo como el mundo. No confío en ti. Trato de resolverlo yo en mis manos. No confío en ti. ¿Sí? Y sí, podemos venir a la iglesia, podemos venir los miércoles, podemos hacer muchas cosas, pero eso no va a aumentar tu fe, hermano. Solo Cristo aumenta tu fe. Amén. Entonces, hoy, hermanos, estamos aquí en este tiempo de oración porque creemos, ¿verdad? Porque creemos, y al que cree, todo le es posible. Así que si tú vienes aquí y traes una necesidad y quieres orar al Señor, escúchame, si tú vienes sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú vienes con fe, dice la Escritura, que al que cree, todo le es posible. Y no hablemos de cantidades, es la más mínima, pero si es genuina en tu corazón, el Señor va a hacer, el Señor va a dar, el Señor va a responder. Porque por eso estamos los miércoles, hermanos. No estamos aquí simplemente porque se nos ocurrió hacer otra actividad, estamos de ociosos, no tenemos nada que hacer. No, estamos aquí porque creemos, hermano. Si tú estás aquí también, es porque crees. Entonces el Señor nos va a responder. Amén. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y mira, todo lo que tienes ahí en tu corazón, todas tus necesidades, yo quiero que las ores, hermano. ¿Sí? Hoy no vamos a poner a alguno en especial a orar. Tú en especial el día de hoy, si crees, acuérdate de esto: el que cree, todo le es posible. ¿Sí? Así que tú debes saber tu necesidad, tú debes saber la necesidad de alguien por el que has estado orando o te ha pedido que ores por él. Entonces, ora por eso, hermano. No te quedes callado, yo voy a estar orando también. Cada uno de nosotros vamos a estar orando en nuestro lugar. Ora por esto y ora creyéndolo. ¿Sí? Ora creyéndolo. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Si me escuchas orando, no sigas mi oración particular. Lleva en tu corazón, ora con voz alta, que el Señor te escuche. Y que, el Señor te escucha, pero me refiero, no te quedes callada, levanta tu voz. ¿Sí? Que sea tus propios oídos escuchándote qué es lo que dices tú cuando oras a Dios. Y vamos a orar todos juntos, hermanos. Tú con tus necesidades, con lo que Dios quiere, con lo que tú quieres que Dios te ayude. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche.